Un dolor torácico es esa sensación de dolor que se manifiesta en el diafragma y en la base del cuello. Tenemos que un dolor torácico que tiene un riesgo vital inmediato que se tiene que tratar, o sea, tal cual, de manera inmediata, es el síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo, tromboembolismo pulmonar y neumotórax. Más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos que las causas más comunes de este dolor torácico en la población de atención primaria es dolor en la pared torácica del 20 al 50%, una esofagitis por reflujo del 10 al 20% y una costocondritis del 13%. Entonces tenemos diferentes tipos de dolor torácico. Uno central, que es aquel que se experimenta en la región retroesternal y precordial, que son estas dos que vemos acá. Esta es la precordial y esta es la retroesternal. Generalmente la retroesternal suele irradiarse a cuello y miembro superior izquierdo. Tenemos el tipo periférico, que es aquel que se experimenta en la parte inferior de las paredes posterolaterales del tórax, que es el que vemos acá. Es el dolor al costado, es este. Bueno, entonces entre los dolores de tipo central vamos a tener uno que es la angina de pecho. La angina de pecho se da más que todo por una isquemia transitoria del miocardio. Vamos a tener que la causa principal de la angina de pecho son las ateromatosis coronaria, que la ateromatosis pues son esa acumulación de placas de colesterol alrededor de la pared de la arteria. Tenemos que los síntomas es un dolor retroesternal que es desencadenado más que todo por esfuerzo y emociones. En el momento en el que el paciente tome descanso, el dolor puede ceder. Tenemos que el dolor se suele propagarse a mandíbula, cuello y brazos superiores, miembros superiores. Tenemos tres tipos. El primero es la angina estable, es de carácter opresivo constrictivo, el dolor es de intensidad baja o media. Este dolor es desencadenado por un esfuerzo y dura pocos minutos. En lo general suele durar de 5 a 15 minutos, pero esta angina estable no suele durar más de 30 minutos. Tenemos que este dolor, pues como ya lo dije, se con el reposo. En la angina inestable o síndrome coronario agudo es un tipo de angina que se puede considerar como una señal de que en poco tiempo la persona puede llegar a sufrir un infarto. Es la más peligrosa de todas porque esta como tal no sigue un patrón definido y puede darse sin realizar ningún esfuerzo físico y dura más de 30 minutos. Y en la angina variable Perdón. Entonces, mire, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el síndrome coronario agudo está conformado por tres entidades, ¿sí? Las tres entidades que conforman el síndrome coronario agudo son el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y la angina inestable. Entonces, tener en cuenta que el síndrome coronario agudo puede presentarse en cualquiera de esas entidades, o sea que esas tres entidades hacen parte del síndrome coronario agudo. Como dice Valentina, la principal causa de síndrome coronario agudo es la aterosclerosis a nivel de las arterias coronarias. Sí, hay que tener en cuenta, en cuanto a la fisiopatología, de las diferencias entre un infarto agudo del miocardio con elevación del ST y uno sin elevación del ST, y la angina inestable, es que a nivel de la angina inestable y en el infarto sin elevación del ST hay una obstrucción de las coronarias, pero esta obstrucción es incompleta, ¿sí? En cambio, cuando se presenta un infarto agudo del miocardio o un dolor torácico en el contexto de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, a nivel fisiopatológico lo que sucede es que las arterias coronarias
El vaso culpable, la lesión miocárdica, es secundaria a una obstrucción completa de la luz, ¿sí? Al obstruirse completamente la luz de una de las arterias coronarias, ya sea la coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja, me va a provocar dolor torácico. Y este dolor torácico, en comparación al sin elevación del ST, es un dolor torácico de una intensidad más severa, más fuerte. ¿Listo? Sigamos. Bueno, en la angina variable es la menos común y ocurre cuando la persona está en total descanso, o sea, no se da por ningún tipo de esfuerzo ni nada de eso. Bueno, señales de que una persona pueda estar sufriendo una angina de pecho. Bueno, que todo, pues el dolor, como ya lo dije, se puede irradiar hacia cuello, mandíbula o garganta, hacia los brazos superiores, hacia los miembros inferiores, superiores. Va a tener sensación de debilidad, mareos o confusión, dificultad para respirar, especialmente eso se da en ancianos. Un dolor de pecho o presión que dura de 5 a 15 minutos. Eso, como ya lo vimos, es en la angina estable. En la angina inestable puede durar mayor a 30 minutos. Otros síntomas son las náuseas, fatiga y sudor. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de qué? De una angina de pecho, pues cuando nosotros al aplicar nitroglicerina, el dolor en la angina, el dolor cede, que es muy contrario a al infarto de miocardio, que al aplicar nitroglicerina el dolor no cede. Más adelante les voy a explicar eso. Factores de riesgo para que una persona pueda presentar una angina de pecho es el consumo de tabaco, diabetes, presión arterial, niveles altos de colesterol o triglicéridos en sangre, antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, edad avanzada, falta de ejercicio y obesidad. Entonces, para el diagnóstico, en el proceso de la auscultación, vamos a escuchar un ritmo galope, tienen que tomarse los signos vitales. En el examen físico hay que descartar los síntomas descritos anteriores, o sea, hay que preguntarle al paciente cómo es el dolor, hacia dónde se le irradia, cuánto tiempo duró, si cede cuando se le aplican los medicamentos, etc. Y la confirmación de esto se debe realizar a través de los electrocardiogramas y los biomarcadores del daño miocardio, que van a ser la creatinquinasa con la fracción miocárdica y las troponinas. Bueno, ahora sí vamos a tener el infarto miocardio tal como lo decía el doctor. En el infarto del miocardio como tal es una obstrucción completa de la arteria coronaria y esto causa muerte o necrosis de la porción del músculo cardíaco. Vamos a tener que la localización e irradiación del dolor del infarto al miocardio es igual al de la angina de pecho, pero en el infarto del miocardio es más severo, o sea, el dolor es más fuerte y se prolonga muchísimo más tiempo de 30 minutos o 25 minutos. Vamos a tener que el dolor, pues igual a la angina, es retroesternal, va a durar más de 25 minutos, no cede con nitritos, acordémonos que en la angina de pecho al aplicar nitritos, este dolor cede. Cuando tenemos que no se da con nitritos, pues ya tenemos una sospecha de que puede ser un infarto al miocardio. Los síntomas son las náuseas, vómito, palidez, sudoración, arritmia, caída tensional y shock. En los factores de riesgo para poder presentar un infarto al miocardio están las diabetes, la hiperlipidemia, hipertensión arterial, cigarrillo, obesidad y sedentarismo. Entonces, en el examen físico es frecuente poder encontrar taquicardias y arritmias. Vamos a tener o bien sea una tensión normal y cuando el infarto miocardio ha sido extenso, la tensión arterial puede estar baja y puede provocar shock. Vamos a tener que, se va a escuchar en el proceso de la auscultación, el ritmo en galope y un soplo mesoteliasistólico, que esto explica una disfunción de los músculos papilares. En el 15% de los infartos del miocardio, mayormente en los diabéticos y ancianos, este es indoloro. Entonces, en clínica, ¿cuáles son los síntomas que vamos a tener en cuenta? El dolor torácico, que la persona pues presente
disnea, sudoración profusa, náuseas, vómito, cansancio, arritmias, pérdida súbita del conocimiento y una piel fría. En la clasificación de los infartos vamos a tener que son 5. Entonces, el primer tipo es aquel infarto que se da de una manera espontánea. El tipo 2 es el infarto agudo del miocardio secundario a un desequilibrio isquémico. El tipo 3 es un infarto de miocardio que se conduce cuando aún no se dispone de los resultados de los biomarcadores. Acordémonos que los biomarcadores van a ser las enzimas cardíacas, que son la creatinquinasa, las troponinas y la fracción M. El tipo 4A, que es un infarto agudo de miocardio relacionado con una intervención coronaria percutánea. Cuando hablamos de una intervención coronaria percutánea, es un procedimiento que se utiliza para abrir las arterias que están obstruidas en el corazón. También el tipo 4B, que es un infarto agudo del miocardio relacionado con una trombosis de stent. El stent es una malla de metal que suele colocarse dentro de las arterias para impedir que ésta se vuelva a cerrar. Entonces, cuando tenemos un infarto relacionado con la trombosis de stent, es cuando hay fallas de esta malla metálica que es el stent. El tipo 5 es infarto agudo al miocardio relacionado con la derivación aortocoronaria con injerto. También este es un método, un procedimiento que se utiliza para como desviar la circulación cuando hay una arteria que está tapada o que está obstruida. El diagnóstico, pues ya tenemos que el dolor tiene que ser retroesternal, tiene que durar mayor a 30 minutos. Es un dolor que suele darse de manera espontánea. Vamos a preguntarle también al paciente que si se le suele irradiar. Sabemos que el infarto al miocardio pues no va a ser a la hora de aplicar ni nitritos o nitroglicerina. En el electrocardiograma vamos a observar que se presenta una elevación del segmento ST. Como sabemos, el segmento ST es totalmente plano. Es aquel que se da después del final de la despolarización ventricular. Entonces ese es como un silencio eléctrico que hay en el electrocardiograma, o sea, es al final de la despolarización ventricular y al inicio de la repolarización ventricular, por lo tanto es plano, no tiene que haber una elevación. Si hay una elevación, pues estaríamos hablando de un infarto al miocardio. También cuando tenemos una elevación de la onda Q, que es un valor negativo, es decir, va hacia abajo, y si está elevada, pues ya es algo patológico. Vamos a tener que esta es una de las primeras ondas que conforma ese complejo QRS, que es el que se encarga de la despolarización ventricular. Tenemos una inversión de la onda T. La onda T es la encargada de la repolarización ventricular. Entonces, si tenemos un electrocardiograma con estas características, podemos sospechar de que se esté presentando un infarto al miocardio. En la ecografía, pues vamos a ver unos movimientos anormales de un segmento de la pared del corazón. El diagnóstico, pues vamos a tener en cuenta la elevación de las enzimas cardíacas, la creatinquinasa, que tiene que estar en un rango de 25 a 90 unidades por mililitro. Si está aumentada, pues es un marcador para una lesión, para un infarto al miocardio, pero la más importante son las troponinas. Vamos a tener la fracción MB, que tiene que estar menor al 10%. Si sube después de 4 horas, pues también es algo que tenemos que tener en cuenta para la identificación de un infarto al miocardio. La troponina I, que es la primera que se toma y es la que nos especifica la lesión de miocárdica, esta no tiene que estar mayor a 0 hasta 0,04 microgramos por decilitro. Si esta sube a las 6 horas, pues es un marcador específico para el daño o para la lesión al miocardio. Y si ya pues tenemos la elevación de la troponina 1, no es necesario mandar la troponina T, pero igualmente la vamos
A tener en cuenta que no tiene que estar elevada de 0 a 0,01 microgramo por decilitro. Entonces, la cantidad del daño al miocardio es proporcional a la elevación de las troponinas. ¿Listo? Entonces, tenemos en el síndrome coronario agudo que está el infarto agudo del miocardio y está la angina inestable. Entonces, a veces por clínica el dolor es muy similar, la duración es similar, la irradiación es similar. Siempre cuando vayamos a evaluar un paciente con dolor torácico, debemos describir bien el síntoma, tener en cuenta la licia, la aparición, la localización, la intensidad, ¿sí? Absolutamente describir todo, con qué lo mejora, con qué le empeora, si se irradia, no se irradia. Entonces, eso es lo principal, identificar el síntoma y describir, ¿sí?, semiológicamente, detalladamente las características de ese síntoma, ¿sí? Y ya saben que debemos vamos a aplicar la licia del dolor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos permite muchas veces a nosotros como médicos discriminar si el paciente está infartado o el paciente tiene una angina? Entonces son los biomarcadores cardíacos, ¿sí? Esa prácticamente va a ser en algunas ocasiones la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La CPK, la CK, la CKMB, eso ya no lo utilizamos actualmente. Actualmente en los servicios de urgencias tenemos troponina. Tenemos troponina I, troponina T. ¿Cuál es más sensible? La troponina I. Más sensible, más específica, ¿sí? Entonces, esa es la que utilizamos actualmente. Solicitamos troponina, inicialmente solicitamos troponina de entrada. Cuando el paciente llega con un dolor torácico, lo primero que se debe hacer cuando llega a un servicio de urgencias es tomar signos vitales, mirar si el paciente está estable, está inestable y hacer un electrocardiograma durante los primeros 10 minutos de ingreso a urgencias. Eso es como la atención inicial de un paciente con dolor torácico, que sospechemos un síndrome coronario agudo. ¿Listo? Después, ya una vez el paciente identificamos la estabilidad, hay que hacer troponina. La troponina la solicitamos inicial y luego en 4 horas. Si la troponina está positiva, hablamos de infarto agudo del miocardio. Si la troponina nos da negativa, hablamos de angina inestable. ¿Listo? Sigamos. Bueno, ahora vamos a tener la aneurisma aórtico disecante. Esta es una afección grave en la cual hay ruptura de las paredes de la arteria, principalmente de la aorta, que es la que transporta la sangre fuera del corazón. Vamos a tener una clasificación de esas disecciones que se pueden dar a lo largo de la arteria, que es la de Baker y la de Stanford. Entonces, el tipo 1 de Baker nos dice que la disección se origina en la aorta ascendente y se va a propagar al menos hasta el arco aórtico y usualmente más allá y distalmente, tal como lo vemos en la imagen, pues empieza acá en la aorta ascendente, se extiende hacia el arco aórtico y hacia distalmente. ¿Listo? El tipo 2 es aquella que se origina solamente en la arteria ascendente y está confinada ahí, acá como lo vemos. El tipo 3 es la que se origina desde la arteria descendente y va hacia arriba. Y esta es como que una disección retrógrada, de abajo hacia arriba. Y luego la de Stanford, que nos habla de un tipo A y un tipo B. El tipo A, que solo es la que nos dice las disecciones de la aorta ascendente, solo lo que pasa en la aorta descendente. Y la tipo B es aquella disección que no pasa en la aorta ascendente. Entonces, es en el resto de la aorta. Listo. Es esa. En el examen físico, pues como ya lo dije, vamos a tener diferentes disecciones. Tenemos una disección de la aorta ascendente, de la aorta descendente y una que puede combinar las dos. Entonces, en la aorta ascendente vamos a tener una disección proximal, que es la más frecuente y la más grave. Vamos a encontrar que se pueden encontrar asimetría de los pulsos radiales si se compromete lo que es la subclavia. Va a haber déficit motor de los miembros superiores, hemiplegia, estados de inconsciencia si se incluye la carótida. Vamos a tener que cuando la infección
va hasta la raíz de la aorta, puede aparecer un soplo diastólico de regurgitación aórtica. Y a veces la disección suele abrirse al pericardio, causando lo que es un taponamiento pericárdico. La aorta descendente se va a presentar una disección distal que va a desaparecer entonces vamos a tener la desaparición de uno o ambos pulsos femorales, dependiendo del compromiso de ya sea de la arteria ilíaca o aorta. Vamos a tener que, si se presenta hematuria y olivuria, es porque está en compromiso las arterias renales. Y lo que es el examen físico de la ascendente y descendente es la combinación de tanto la disección ascendente y descendente. Va a tener una combinación de estas dos sintomatologías y es la menos frecuente. Acordémonos que la más frecuente es la disección de la aorta ascendente y es la más grave. Ahora vamos a tener la pericarditis. La pericarditis, que es como tal la inflamación del pericardio. Como sabemos, el pericardio es una membrana que va a envolver al corazón y esta va a tener dos capas, un pericardio parietal y un pericardio visceral. En medio de ellas, pues hay un líquido que ayuda como de lubricante, y en la pericarditis ese líquido va a aumentar de volumen, causando pues esta inflamación. El paciente, ¿qué va a presentar? Va a presentar un dolor retroesternal o precordial, que se va a acentuar cuando este esté de cúbito dorsal, y este se alivia cuando se inclina el tronco hacia adelante. Vamos a tener que es un dolor que se exacerba o aumenta en el momento de la respiración y cuando tose, y suele irradiarse hacia los hombros. En ocasiones la pericarditis suele ser de carácter infeccioso, entonces el paciente puede llegar a presentar fiebre. Entonces es importante, pues como decía el doctor, hacer lo que es la anamnesis del paciente, pues hacerle el examen físico, decirle que si cuando se inclina el tronco hacia adelante mejora o si no, que cuando se exacerba el dolor, si cuando tose, si cuando respira, tal cual, así. Eh, bueno, en el examen físico, pues vamos a tener dos tipos de pericarditis, la seca y con derrame. En la seca, pues vamos a escuchar lo que es un frote pericárdico. Y con derrame, si el derrame es mayor a 500 mililitros, pues vamos a tener desaparición del choque apexiano. Y vamos a escuchar la matidez cardíaca y vamos a escuchar una matidez cardíaca y velamiento de los ruidos. Y un pulso paradójico, que es como tal un síntoma específico de esto. Ahora vamos a tener la insuficiencia cardíaca, que es aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada puede presentar molestia en el pecho. Generalmente esta molestia en el pecho viene acompañada de disnea progresiva, tos, fatiga y edema periférico. Vamos a tener una miocardiopatía por estrés, también llamado como el síndrome del corazón roto. Esto es más que todo causado, ¿por qué? Por, por estrés emocional, ya sea por la pérdida de una pareja, por la pérdida de un familiar, por emociones muy fuertes. Vamos a tener que esto va a provocar este dolor en el pecho del paciente. Los síntomas son parecidos al del infarto. Suele tener dolor en el pecho y dificultad para respirar. Como ya les dije, pues esto es causado por factores emocionales y también puede ser por factores físicos. Vamos a tener que factores precipitantes de este dolor, pues es el estrés emocional por la muerte de un familiar, ya sea porque le hicieron una fiesta sorpresa y pues llegó y se emocionó, puede causar también una miocardiopatía por estrés. El estrés externo agudo, pues cuando hay terremotos, entonces pues se estresa. Estrés físico es cuando hay un ejercicio muy intenso. Patologías existentes, ya sea relacionadas con el asma, neumonía,
trastornos neurológicos como la epilepsia y alteraciones endocrínicas como diabetes mellitus. Entonces vamos a tener la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco. Esto se debe a causas infecciosas o no infecciosas. A veces suele inflamarse en respuesta inmune a la infección que puede estar presentando, que se puede estar presentando. Los posibles síntomas van a ser arritmia, síncope y fatiga. Entonces, luego tenemos la enfermedad de la válvula aórtica. En este caso vamos a tener la estenosis. Como ya sabemos, la estenosis aórtica es cuando las aletas o valvas aórticas pueden engrosarse y volverse rígidas, o bien pueden fusionarse y esto causa estrechamiento de la apertura de la válvula aórtica y pues va a causar, lo cual va a causar que el flujo se obstruya o se reduce del corazón a la aorta. Vamos a tener que esta estenosis aórtica podemos incluir una angina de esfuerzo, disnea de esfuerzo, disminución de la tolerancia del ejercicio y así como un presíncope o síncope de esfuerzo. Luego vamos a tener la enfermedad de la válvula mitral. Acá también vamos a tener la estenosis mitral, que es el estrechamiento de la válvula mitral del corazón. Esta válvula anormal no se abre correctamente y va a ocasionar el bloqueo del flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. Vamos a tener que el paciente con estenosis mitral va a experimentar con poca frecuencia dolor en el pecho, pero este dolor cuando se puede experimentar se va a parecer o se va a asemejar a la angina. También puede darse por la hipertensión pulmonar, por hipertrofia del ventrículo derecho. Los síntomas que incluyen es disnea de esfuerzo lentamente progresiva. En el dolor musculoesquelético, pues cuando hablamos de un dolor musculoesquelético nos hacemos referencia a aquel que se produce por una disfunción o daño que afecta a los huesos, músculos, tendones o ligamentos y también puede involucrar los tejidos blandos que conectan a los músculos y huesos del órgano. Acá vamos a tener que es debido a la compresión de las raíces nerviosas o nervios periféricos. Este dolor puede ir a lo largo de los espacios intercostales y se acentúa en ciertas posturas o movimientos que tiene el paciente y se exacerba con la tos y estornudos. Su duración es corta o su dolor puede ser constante. En el examen físico, pues vamos a pedir al paciente que nos explique en qué movimientos siente más dolor. También nosotros vamos a hacer movimientos que intervengan esa región afectada para ver si, pues, de qué intensidad es el dolor. También vamos a tener que, a una vez identificado ya la región que esté afectada con este dolor, pues vamos a pasar al momento de la palpación, donde vamos a presionar con los dedos el área afectada. Unos diagnósticos que se deben sospechar por presentar dolor musculoesquelético es el Ehlers-Danlos, el síndrome de Tietze, osteomielitis, leucemias, mieloma múltiple, metástasis óseas y la más frecuente son las costocondritis idiopáticas. Eso es cuando las articulaciones condroesternales van a estar inflamadas, puede presentar van a estar con tumefacción y suelen estar con un enrojecimiento. Este dolor lo vamos a presentar en la cara anterior del tórax y el dolor despierta en el momento donde nosotros presionemos estas articulaciones costroesternales. Otra causa que puede ocasionar dolor torácico es la ansiedad, que es aquella preocupación y miedo intenso, excesivo y continuos ante una situación cotidiana. Esto es más que todo propia de adolescentes y personas jóvenes. El dolor es casi siempre precordial y muchas veces es limitado a la región del ápex. Vamos a tener que es de corta duración
y a veces puede ser muy prolongada. Se puede aliviar en ocasiones con ejercicio. Los síntomas van a ser sudoración, temblor, palpitaciones, sensación de no poder respirar. Tenemos otras enfermedades, las enfermedades esofágicas también puede causar dolor torácico. Una de las más importantes, más frecuentes, son la esofagitis, que es el reflujo, también el reflujo gastroesofágico, la pirosis, que también en ocasiones puede causar dolor en el epigastrio y puede extenderse al área retroesternal. También tenemos que los espasmos esofágicos difusos suelen confundirse con la isquemia del miocardio. Vamos a tener que en ocasiones estos dolores esofágicos es de dolor tipo conceptivo retroesternal que suelen irradiarse a los brazos y pues que mejora con los nitratos, pero de forma muchísimo más lenta. Ahora vamos a tener la pleuresia, que como ya sabemos, vamos a tener una pleura parietal y una pleura visceral. Ahí vamos a encontrar un líquido que nos ayuda como que a lubricar esta zona. En la pleuresia, ¿qué va a pasar? Este líquido va a estar inflamado, entonces por lo tanto es un derrame pleural inflamatorio. El paciente puede presentar fiebre. Este puede ser igual, acordémonos de la pericarditis, que también había uno seca y uno de tipo de derrame. También la pleuresia puede ser secundaria a enfermedades pulmonares como la neumonía, que origina una pleuresia purulenta, la tuberculosis pulmonar, que origina una pleuresia serofibrinosa, el carcinoma pulmonar, que origina una pleuresia hemorrágica. Entonces, en el examen físico vamos a tener la seca y con derrame. La seca es secundaria a una neumonía, a un infarto pulmonar o una tuberculosis, y vamos a escuchar el frote pleural. Con derrame vamos a tener que es por una tuberculosis, por una neumonía, colagenosis, neoplasias, procesos inflamatorios subdiafragmáticos. Usualmente con derrame el paciente presenta fiebre y la sintomatología en esta depende más que todo de la rapidez en la que se haya dado el derrame y en la acumulación del mismo. Y tenemos que si ha sido de rápida evolución, pues puede presentarse con disnea. Cuando tenemos un derrame o una pleuresia mayor a 500 mililitros, vamos a encontrar síndromes del derrame pleural, donde vamos a tener que las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas. Se va a presentar submatidez o matidez en el momento de la percusión. Va a haber disminución o abolación del murmullo vesicular, y vamos a tener un soplo pleurítico y aparecerá egofonía. Vamos a tener que es cuando hay un derrame de 200 a 300 mililitros, pues no se van a encontrar signos físicos. La clasificación de la pleuresia depende más que todo de la causa. Entonces, si es una pleuresia infecciosa, se debe a una bacteria, a un virus o por una infección fúngica. Si es una pleuresia por irritación, es causada más que todo por traumatismos, infarto pulmonar o neoplasias. Si es una pleuritis autoinmune, es relacionado con la enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, y la pleuritis idiopática no va a presentar ninguna causa específica desde inicio súbito. La neumonía, pues como ya sabemos, es un tipo de pleuresia, es en donde se va a presentar material purulento. Esto se ve más que todo
a una infección que va a inflamar los sacos aéreos de ambos pulmones, y pues estos sacos aéreos pues van a estar llenos de líquido o pus. Vamos a tener que el paciente puede presentar tos con flemas o pus, fiebre, escalofríos y dificultad al momento de respirar. Entonces, los pacientes con neumonía pueden tener dolor en el pecho que a menudo es pleurítico, como ya lo había mencionado, y también puede presentar fiebre y tos productivo. En el derrame inflamatorio, en la pleuresia, perdón, el diagnóstico puede darse por radiografía de tórax, perdón, donde vamos a tener una opacidad homogénea con borramiento de los ángulos costofrénicos y un procedimiento que confirma el diagnóstico es la toracentesis, que es indispensable pues para confirmar el diagnóstico por pleuresia. Vamos a tener el infarto pulmonar o embolia pulmonar. Esto es una forma de trombosis, de tromboembolismo pulmonar. Es cuando vamos a tener la impactación de uno o varios émbolos en la rama de la arteria pulmonar, lo cual va a causar pues obstrucción repentina de la arteria. Vamos a tener un embolismo masivo y submasivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el embolismo masivo pues se va a tener peligro de la vida del paciente, obvio. Pero en el submasivo va a haber también peligro de la vida del paciente, y se suele decir que en 3 meses sucesivos después de la trombosis, del tromboembolismo pulmonar, el paciente puede perder la vida. El infarto pulmonar es poco frecuente, solamente ocurre cuando hay una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca subyacente. Vamos a tener que se va a manifestar con un dolor tipo pleurático, con tos, con estupo, hemoptoico. También va a presentar disnea y taquicardia, y con frecuencia suele tener fiebre moderada. En el examen físico vamos a escuchar un frote pleural o signos de derrame pleural. Tenemos los síntomas que van a ser la taquipnea, disnea, dolor torácico, tos, hemoptosis, síncope, caída tensional y shock. Luego vamos a tener dolor musculoesquelético. Como ya le dije, pues el dolor musculoesquelético es aquel que compromete a los tejidos blandos, etcétera. Vamos a tener que acá, en este dolor musculoesquelético, es ocasionado por la fractura de las costillas. Ocasionalmente esto se debe a pequeños traumas o a grandes traumas. Vamos a tener que el tipo pleurítico, este es de tipo pleurítico. Este dolor se observa en el momento en que en que el paciente tose, también cuando en el momento de la respiración. También suele presentarse dolor musculoesquelético en enfermedades reumáticas que pueden ocasionar dolor en la pared torácica. Un ejemplo de estas enfermedades reumáticas es la fibromialgia y artritis reumatoide. Bueno, vamos a tener el neumotórax. Atención. Como sabemos, el neumotórax es la acumulación de aire que se presenta en esos espacios pleurales. Vamos a tener que se puede presentar compresión de los pulmones y disminución del retorno venoso del corazón. Vamos a tener que el paciente va a presentar una aparición repentina en el dolor torácico tipo pleurítico, va a tener disnea, timpanismo, taquicardia y taquipnea. Vamos a tener que en el paciente se va a evidenciar dificultad para respirar, y también se va a evidenciar el uso de músculos accesorios que sugieren un neumotórax considerable. Acá pues tenemos esta imagen que, que nos explica por qué se presenta. Ya sabemos que el neumotórax es la acumulación de aire que existe entre las pleuras, ya sea la pleura parietal y visceral entre ellas.
puede ocasionar el colapso parcial del pulmón. Vamos a tener que la causa es por traumatismos de arma de fuego o cortopunzantes. También por procedimientos como coalición de catéter subclavia, sonda nasogástrica, biopsia pulmonar, reventilación con presión positiva. Vamos a tener ¿qué se va a causar? Vamos a tener que haber disminución del retorno venoso, hipotensión e hipoxia. Signos de un neumotórax a tensión es el dolor pleural, la disnea, taquicardia, hipotensión, hipoxia, disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado. Va a haber hiperresonancia a la percusión del lado afectado y una desviación de la tráquea al lado sano. Vamos a tener que el mediastino suele desplazarse hacia el lado sano, va a haber disminución del gasto cardíaco y puede ocasionar un shock obstructivo. Cuando también otra cosa que puede causar dolor torácico es la malignidad. Es aquellos pacientes que presentan cáncer de pulmón, pueden quejarse de dolor en el pecho, generalmente en el mismo lado donde presentan el tumor primario, el tumor inicial. Otros síntomas que pueden incluir estos hematosis y disnea. Luego tenemos el asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Como sabemos, el asma es una afección en las vías respiratorias de una persona que suelen inflamarse y pues estas se van a estrechar y van a producir mucho más cantidades de mucosa de lo normal y pues esto va a ocasionar dificultad en el momento de la respiración. Esos pacientes suelen sentir una opresión en el pecho junto con disnea. Los desencadenantes de estas patologías los desencadenantes pueden ser la neumonía y también, pues como ya le dije, puede causar un dolor en el pecho tipo opresivo. La sarcoidosis, que se caracteriza, es una enfermedad que se caracteriza por presentar granulomas no caseificantes, que son formaciones nodulares de carácter inflamatorio benignos, que suelen darse más que todo en el pulmón. Vamos a tener que puede presentarse con dolor torácico y es una de las manifestaciones comunes en la sarcoidosis pulmonar. Y suele asociarse con tos y disnea. El síndrome torácico agudo lo podemos ver en pacientes con anemia de células falciformes. Como sabemos, la anemia de células falciformes es cuando los glóbulos rojos toman una forma de host. Por lo tanto, no van a tener una forma ovalada y van a durar muchísimo menos tiempo de lo normal, que es 120 días. Y pues esto puede ocasionar un síndrome torácico agudo con dolor torácico. Estos pacientes en la radiografía suelen tener infiltrados. Vamos a tener síntomas de estos pacientes. Van a ser la fiebre, taquipnea, tos y disminución de la saturación de oxígeno, pues debido a la reducción de esos glóbulos rojos que suelen destruirse antes del tiempo normal. Vamos a tener la hipertensión pulmonar, que es una enfermedad caracterizada por el aumento de la resistencia vasculares de las arterias pulmonares. Tenemos que los pacientes con hipertensión pulmonar pueden tener dolor en el pecho por esfuerzos. Además, presentan disnea de esfuerzo y pueden llegar a presentar un síncope. Otras causas que nos pueden ocasionar dolor torácico es el abuso de las drogas, tales como la cocaína y la metanfetamina. La cocaína puede ocasionar una isquemia miocárdica, que es la más común. También puede generar, esta isquemia miocárdica se puede generar por esos espasmos en la arteria coronaria. También existe otras cosas que se pueden generar después del consumo de la cocaína, que es la disección aórtica, la aneurisma de las arterias coronarias y miocarditis
y arritmias. La metanfetamina es una intoxicación por la metanfetamina y también puede ocasionar las mismas complicaciones cardíacas similares a a la de la cocaína, a la intoxicación por cocaína. Vamos a tener el dolor referido, que es otra causa del dolor torácico, que sea más que todo en estructuras viscerales o somáticas que van a compartir el mismo segmento de la médula espinal. Un ejemplo de esto es la pancreatitis, que es la imagen que tenemos ahí, la colelitiasis aguda, y este pues puede tener un dolor referido que en ocasiones se puede irradiar y puede involucrar a lo que es el pecho. Luego vamos a tener la violencia doméstica, que es un dolor más que todo causado por trastornos de pánico y es de condiciones de condiciones psiquiátricas asociadas. El herpes zóster, como ya lo habíamos mencionado, puede causar dolor en el pecho, especialmente esto sea en adultos mayores. Em, vamos a tener que, vamos a tener que procede de un exantema característico, por lo general en 2 a 3 días. Tenemos que la neuralgia postherpética, es decir, después de esta infección, también puede ocasionar que se presente dolor en el pecho. Muchas gracias. Bueno, como vemos, el dolor torácico, ¿sí? Tiene... ¿me están escuchando, sí? ¿O se escucha entrecortado? Entonces, como vemos, el dolor torácico es un síntoma que es muy frecuente y que adicionalmente tiene muchas causas. ¿Sí? Como ven, es amplia la gama de patologías, tanto a nivel del corazón, como a nivel pulmonar, como a nivel gastrointestinal, que me pueden provocar este tipo de dolor. Por lo cual es importante hacer una adecuada anamnesis y caracterizar bien las características y determinar bien el tipo de dolor, porque de acuerdo a los hallazgos semiológicos y a lo que el paciente nos diga, es lo que nos va a hacer pensar en el diagnóstico del paciente en el momento en que lo interroguemos. Por eso que es importante que revise cada patología de manera detallada y las características semiológicas del dolor, con el fin de que cuando tengamos un paciente con dolor torácico podamos enfocarlo, ¿sí?, de una manera objetiva. Bueno, seguimos con el siguiente tema. Sí, señor, ya lo compartí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Steven Nova. Hoy les voy a hablar acerca de las palpitaciones y las arritmias. Las palpitaciones van a ser un síntoma frecuente en la consulta médica y estas van a ser utilizadas por los pacientes para referirse a que sienten incomodidad anormal en incrementada de sus latidos cardíacos, que con frecuencia estos van a estar asociados con una sensación de pulsación o movimiento en el pecho. Por lo que es importante a su vez determinar las características de estas palpitaciones, los factores de riesgo y las circunstancias en que se presentan y poder así orientar a un diagnóstico. También es descrita por los pacientes como saltos en el corazón, taquicardias, y el paciente van a referir que sienten aleteos o que el corazón se les para. Esas palpitaciones a su vez pueden ser producidas por entidades graves o por otras patologías con excelente pronóstico. Sin embargo, algunas de las causas pueden ser ansiedad,
ya que son pues ya que están relacionadas con el compromiso cardíaco grave. Las palpitaciones van a representar también un 16% de todas las consultas que van a llegar en la atención primaria. Y también van a estar precedidas por el dolor torácico como causa de consulta cardiológica. La siguiente diapositiva. Bueno, en la evaluación semiológica de un individuo con palpitaciones va a iniciar con las características del evento, indagando por el último episodio o por el más intenso para el paciente. También es muy importante preguntar al paciente la forma del inicio y la terminación de la palpitación, ya sea súbita o progresiva. La duración del evento, preguntando a su vez el evento de mayor duración y el de menor duración. La frecuencia de la aparición, el tiempo de la evolución del cuadro, preguntar también la regularidad o irregularidad de las palpitaciones, la irradiación, qué factores desencadenaron la palpitación, con qué factores sintieron alguna mejoría, los síntomas acompañantes y la respuesta del tratamiento del mismo. La mayoría también de las arritmias cardíacas van a estar producidas por un mecanismo de reentrada e iniciadas por una extrasístole que va a seguir el paroxismo de la taquiarritmia, en la que el paciente va a referir el inicio del cuadro como de manera súbita. Un ejemplo pues, de estas arritmias van a ser la arritmia, el flúter auricular, la taquicardia auricular, la taquicardia por reentrada nodal, la taquicardia mediada por vía anómala o la taquicardia ventricular. Al igual, algunos pacientes, los eventos de estas palpitaciones se van a relacionar con el estrés o con el ejercicio, lo que sugiere también la existencia de un mecanismo mediado adrenérgicamente. Como se puede ver en el cuadro, en la etiología van a haber causas cardíacas y causas no cardíacas. Entre las causas cardíacas, como primer punto se va a tomar la enfermedad estructural, como lo puede ser la cardiomiopatía, las enfermedades cardíacas congénitas con shock significativo, la falla cardíaca, la pericarditis, el prolapso valvular mitral, la regurgitación aórtica severa, la regurgitación mitral severa y las válvulas mecánicas protésicas. Como segundo punto, las arritmias como tal, que van a ser anomalías en el funcionamiento o propagación de marcapasos cardiodefibriladores implantables. Y entre las causas no cardíacas van a estar las sistémicas, como lo puede ser una anemia, un embarazo, una enfermedad pulmonar, el feocromocitoma, fiebre, fístula arteriovenosa, hipertiroidismo, hipoglucemia, hipotensión ortostática, hipovolemia, posmenopausia, el síndrome de taquicardia postural ortostática, el síndrome vasovagal y el desacomodamiento físico. Al igual también van a existir algunos tipos de trastornos, como lo pueden ser los trastornos psiquiátricos. Entre estos se van a encontrar la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, los trastornos de somatización. Y como quinto punto, efectos de medicamentos o drogas recreacionales, como lo pueden ser los agentes simpaticométicos, el alcohol, la cocaína, sustancias psicoactivas, fármacos para disminuir el peso o el retiro o suspensión reciente de beta bloqueadores. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como tal, en el examen semiológico se puede dividir en dos estados. Uno, pues, cuando el paciente tiene el evento de las palpitaciones, y el otro más común, cuando el paciente es examinado estando ya asintomático. En el momento de la valoración, si el paciente es valorado en el momento de tener las palpitaciones, el hallazgo más importante está en la auscultación cardíaca. Si es normal, se puede excluir con alto grado de certeza
que taquiarritmias, extrasístoles o bradicarritmias sean las causantes del cuadro clínico que el paciente está experimentando. Por el contrario, si en la ocultación cardíaca se encuentran ritmos cardíacos arrítmicos como los bradicárdicos o los taquicárdicos, se puede relacionar el síntoma con algún tipo de arritmia. La mayoría también de los pacientes con palpitaciones que acuden a consulta son examinados cuando ya el evento ha terminado. Estos pacientes deben realizar un examen físico, se debe realizar un examen físico completo y para ver qué enfermedad o cuál sea la causa de esta palpitación. Al igual se debe tener en cuenta hacer una buena anamnesis y se debe determinar la forma de inicio. Si es progresiva, el paciente puede ser por una taquicardia sinusal o si es súbita por una taquicardia ventricular. Al igual también se debe tener en cuenta la forma de terminación, la frecuencia de la aparición, como ya lo había comentado anteriormente. Puede ser si es frecuente por una patología rítmica o cardiopatía estructural o ocasional, como lo puede ser la ansiedad. También se debe tener en cuenta el tiempo de inicio de los síntomas, ya sea si es en la niñez, y esta puede estar asociada a patologías como lo puede ser la tetralogía de Fallot, o en los adultos como cardiopatías adquiridas o isquémicas. También se debe tener en cuenta la regularidad de las palpitaciones. Si la palpitación es regular, puede ser una cardiopatía, puede ser una cardiopatía sin arritmia, y si es irregular, una fibrilación auricular. En la irradiación también hay un signo muy importante como lo es el signo del sapo, que este va a ocurrir por la contracción auricular contra las válvulas atrioventriculares cerradas, es decir, un bloqueo atrioventricular completo. Entre los factores desencadenantes de estas palpitaciones, como ya lo dije anteriormente, pueden ser la ingesta de alcohol. Esto puede producir una taquicardia sinusal, el ejercicio, que produciría una fibrilación auricular catecolaminérgica, un postprandial también produce una fibrilación de tono vagal, los cambios de postura, que sería una taquicardia ortostática postural, y en los factores de mejoría estarían las maniobras vagales, las valsalvas, y algunos síntomas acompañantes también de estas palpitaciones también toca tener en cuenta, como lo son el dolor torácico, la disnea, el síncope, la poliuria, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre el examen físico se debe tener en cuenta muchos signos. En este caso, pues los más importantes serían la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso. La presión arterial, como ya lo dije anteriormente, la auscultación cardíaca, ya que estos se puede verificar los ruidos cardíacos arrítmicos caóticos con cambios de intensidad en el S1, como lo puede ser la fibrilación auricular, los signos también de cardiopatía estructural, como lo puede ser el desplazamiento del ápex, el latido paraesternal izquierdo, el latido epigástrico, los fremitos y el frote pericárdico. Al igual, algunos signos periféricos de cardiopatía, como lo puede ser el edema y las visceromegalias, y las enfermedades no cardíacas, como lo es el hipertiroidismo y alguna infección o anemia. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar acerca, como una introducción a lo que es el sistema de conducción. Bueno, el sistema de conducción cardíaca van a ser estructuras en donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. En un latido normal, este respectivo impulso va a estar generado primeramente por el nodo sinusal, desde donde se va a propagar a ambas artículas, y este va a producir lo que es la contracción auricular. Entre las vías pues, de
impulso primeramente va a llegar al nodo atrioventricular y al nodo sinusal, perdón. Después de este se va a dirigir hacia el nódulo atrioventricular y posteriormente antes de que llegue a las de His, este se va a retrasar y después que llegue a las de His se va a propagar por sus dos ramas, la derecha y la izquierda, hasta llegar a las fibras de Purkinje. Cabe destacar que el nodo sinusal va a ser el primer componente pues, de este sistema de conducción. También es llamado el nódulo de Kate y Flack. Su principal característica va a ser el automatismo de las células. Estas van a generar una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, y esto es lo que va a determinar el ritmo cardíaco. Es por eso que al nódulo sinusal se le va a conocer como el marcapaso natural. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del electrocardiograma. El electrocardiograma va a ser una prueba que va a estar registrada, que va a registrar la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. Este esquema, esta representación gráfica va a tener diferentes componentes que van a permitir la lectura del mismo y si el paciente no tiene alguna alteración o algún trastorno del ritmo. Entre los componentes de este electrocardiograma se va a encontrar la onda P, la cual va a describir la activación o la despolarización de las aurículas. El intervalo PR, que va a ser el intervalo entre el comienzo de la despolarización auricular y la despolarización ventricular. También el complejo QRS, que este va a representar la despolarización de los ventrículos y va a contener las ondas Q, como dice sus iniciales, las ondas Q, la sonda R y la sonda R y la zona S. El intervalo QT, que va a ser el intervalo en el cual pues va a estar entre el comienzo de la despolarización ventricular y el final de la repolarización ventricular. El intervalo RR, que va a ser el intervalo entre dos complejos QRS. La onda T, que va a ser la repolarización ventricular, el segmento ST más onda T, que va a hacer la repolarización ventricular, la onda U, probablemente pues esta va después de la despolarización de los dos ventrículos. Y pues ahí en la imagen del electro, pues cada parte que mencioné está señalada. La siguiente diapositiva. Bueno, como definición de arritmia, se dice que pues una arritmia quiere decir sin o no, y ritmia, ritmo. Entonces pues la arritmia significa sin ritmo. Como tal, es un latido irregular o un ritmo cardíaco anormal. Este se puede ver por dos factores. El primero por un problema de marcapaso y el segundo por un problema de conducción. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, muchachos. Entonces, entre la clasificación de las arritmias, cabe destacar que las arritmias se dividen en tres grandes grupos: las arritmias según el origen, las arritmias según la frecuencia cardíaca y las arritmias según el modo de presentación. Entonces, en el modo de origen, estas se van a dividir en dos: las supraventriculares y las ventriculares. Las supraventriculares se van a originar en las aurículas o en el nodo sinusal, y las ventriculares se originan, como su nombre lo dice, en los ventrículos. Dependiendo de la frecuencia cardíaca, se van a dividir en rápidas o taquicardias, o lentas u bradicárdicas. En las taquicárdicas va a haber una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto
y en las lentas o en las bradicardias va a ser menor a 60 latidos por minuto. Y como tercer grupo se van a dividir en dos. Las paroxísticas, en la cual el paciente va a referir que estas palpitaciones van a ser en periodos intermitentes. Entonces, a veces estos pacientes pueden tener estas arritmias una vez por día o cada 2 días, van a ser periodos intermitentes. Y las crónicas que van a ser permanentes. El paciente siempre va a presentar varias veces por día ese tipo de palpitaciones. El siguiente diapositivo. Bueno, dentro de las arritmias según el origen, pues como ya lo he explicado, van a estar las supraventriculares y las ventriculares. En las supraventriculares, estas se van a dividir en dos. Las que van a precisar el nódulo atrioventricular y las que solo precisan estructuras auriculares. Dentro de las que precisan el nódulo atrioventricular encontramos la taquicardia intranodal, la taquicardia mediada por vía accesoria y las que solo van a precisar estructuras auriculares. Tenemos la taquicardia auricular, la fibrilación auricular y el flúter auricular. Y dentro de las ventriculares están las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular y el aleteo y fibrilación ventricular. Bueno, ahora les voy a explicar, pues, dentro de ese grupo, dentro de las supraventriculares, un tipo de arritmia que es muy frecuente, que es la fibrilación auricular. Entonces, como primer punto, cabe destacar que la fibrilación auricular va a ser el tipo de arritmia más frecuente en consulta, y esta va a suceder porque hay una despolarización desequilibrada de las aurículas que tiene focos ectópicos, ¿sí? Entonces, estos focos ectópicos van a generar un riesgo, ya que va a existir un grado de turbulencia. Esta turbulencia a su vez va a cumplir una de las 3 condiciones de la tríada de Virchow, lo que por lo tanto pues va a aumentar el riesgo de hipercoagulabilidad de formación de trombos a nivel intracavitario, que pueden migrar hacia el cerebro y pueden producir embolismo cerebral. Por eso estos pacientes que presentan en la fibrilación auricular van a estar en constante tratamiento, seguimiento con medicina interna y respectiva cardiología, ya que van a tomar lo que son anticoagulantes y los respectivos antiarrítmicos. Este tipo de fibrilación auricular se puede determinar en el electrocardiograma va a haber una irregularidad en la onda P. Al igual, los intervalos RR no van a seguir un patrón repetitivo, van a ser irregulares. Y como ya le había dicho, no se va a observar una actividad eléctrica sugestiva de onda P. No hay onda P distinta, todas van a ser distintas. Como tal, algunos factores de riesgo muy importantes para tener ese tipo de patología van a ser la enfermedad cardíaca hipertensiva y la enfermedad cardíaca coronaria, que van a ser pues los trastornos subyacentes más comunes en estos pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces este es un electrocardiograma, como pueden observar en la parte de arriba va a ser un electrocardiograma normal. En este van a haber ondas P regulares y definitivas y con intervalos RR regulares. Recordemos también que los intervalos RR van a ser muy importantes para este tipo de para hacer este tipo de diagnósticos, ¿sí? Entonces, abajo en la segunda imagen, como pueden observar, van a haber ondas P ausentes y se va a observar ondas pequeñas irregulares. También, pues, los intervalos RR van a ser irregulares, como pueden observar, y no va a haber un patrón definido.
La siguiente diapositiva. Bueno, acá como pueden observar, ese es un ecocardiograma en donde se puede determinar la fibrilación auricular. Ahí pues está señalado. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces dentro de las arritmias según la frecuencia cardíaca, dentro del grupo de las bradiarritmias van a haber dos. Están las bradiarritmias sinusales y el bloqueo auriculoventricular. Dentro de las arritmias sinusales van a estar la bradicardia sinusal, el paro sinusal, el bloqueo sinauricular, que va a estar de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y la enfermedad del seno. Y dentro de las del bloqueo auriculoventricular van a ser también a su vez de primer grado, y el segundo grado se va a dividir en tipo 1 y tipo 2, alto grado, y también van a estar de tercer grado. Entonces, en la imagen A, pueden observar un ritmo sinusal normal. En la B, una bradicardia sinusal a una frecuencia de 25 a 30 latidos por minuto. Y en la C se pueden observar una bradicardia también sinusal. La otra diapositiva, por favor. Bueno. Como dependiendo según de la si es crónica o paroxística, pues acá como tal en las arritmias paroxísticas pueden haber diversas causas, ¿sí? Entonces está la supraventricular, la esencia de la ventricular y las cardiopatías. Entonces en la supraventricular puede ser por una intoxicación digitálica o por cardiopatías. En la esencial puede ser por un corazón sano y pues va a predominar esta arritmia en el sexo masculino. A su vez puede afectar igual a jóvenes y adultos. En la ventricular puede haber una evolución a una fibrilación ventricular, una complicación de cardiopatía isquémica, una enfermedad coronaria o por un aneurisma. Y en las cardiopatías en general puede ser hipertensiva, puede también haber una valvulopatía, un síndrome de QR alargado o un prolapso mitral. Entonces, como pueden observar ahí en la imagen, hay un periodo paroxístico en donde hay una arritmia en periodos intermitentes. La siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias. Esa es la bibliografía. Bueno, entre las arritmias y las palpitaciones, pues como vimos ahí están los hallazgos los más frecuentes, las arritmias más frecuentes. Hay diferentes tipos de arritmia, depende de donde se genere. Está también una de las principales arritmias en adultos y que es causa de enfermedad cerebrovascular, es la fibrilación auricular, ¿sí? Que es la principal arritmia que actualmente afecta a adultos con comorbilidades o sin comorbilidades y es la principal causa de enfermedad cerebrovascular. Entonces, cada vez que auscultemos, es muy importante que en la auscultación tengamos en cuenta el ritmo, la frecuencia, sí, porque eso es lo que nos va a determinar y poder identificar este tipo de alteraciones a nivel de la conducción. Entonces, tienen que repasar bien porque arritmias y palpitaciones, aparte que es un motivo de consulta bastante frecuente, ¿sí? ¿Sí? En urgencias, inclusive no solamente en urgencias, en la consulta externa también. ¿Sí? Uno de los motivos de consulta, normalmente los pacientes van por palpitaciones, hay que tener en cuenta el momento en que aparecen las palpitaciones. ¿Sí? Las palpitaciones pueden aparecer 1, 2, 3 días a la semana, pueden aparecer 1 o 2 veces al día. ¿Sí? Tener en cuenta en qué momento aparecen, cuántos días a la semana aparecen, cuánto tiempo duran ese tipo de palpitaciones, con qué otros síntomas se asocian las palpitaciones. ¿Sí? Y lo importante es hacer un examen físico adecuado cardiovascular. Entonces, para las palpitaciones, cuando auscultamos,
los ruidos cardíacos arrítmicos, es importante también palpar los pulsos, como el pulso carotídeo, el pulso radial, y comparar lo que estamos auscultando con los pulsos. Es una de las formas también de darnos cuenta que los pacientes están presentando arritmias, ¿sí? Por el método auscultatorio, por el método palpatorio y también teniendo obviamente en cuenta las manifestaciones clínicas que el paciente nos refiere. En cuanto también, otro de los aspectos importantes es determinar la parte de la estabilidad hemodinámica. Entonces, es muy importante que esos pacientes con arritmias establezcamos la estabilidad hemodinámica, y se define un paciente hemodinámicamente estable aquel que tiene una tensión arterial adecuada. ¿Sí? Una tensión arterial adecuada, ¿qué es? Que tenga una sistólica y una diastólica en valores normales. La inestabilidad hemodinámica, la definición se da por la hipotensión, una tensión arterial menor de 60, la sistólica, y una diastólica menor de 60. Eso es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de identificar las arritmias. ¿Sí? ¿Qué es una arritmia supraventricular? Entonces, todas esas taquicardias que se generan, que habitualmente son de complejos estrechos o complejos angostos, y que la frecuencia cardíaca está mayor de 160 latidos por minuto. Entonces, por eso es importante determinar también en un minuto la frecuencia cardíaca de este tipo de pacientes. Sí, porque eso también me va a ayudar como a enfocar el diagnóstico. Normalmente hablamos también de que menor de 160 depende, y si los ruidos cardíacos son rítmicos, a veces pueden ser secundarios a una fibrilación auricular, a una taquicardia sinusal, perdón. Si los ruidos cardíacos están arrítmicos, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente tenga una fibrilación auricular. Los ruidos cardíacos pueden estar arrítmicos, pueden estar arrítmicos bradicárdicos. Entonces, estamos en los dos extremos. Entonces, si los ruidos cardíacos son arrítmicos, taquicárdicos, acuérdense que la fibrilación auricular es la principal causa de esta alteración. Si los ruidos cardíacos están bradicárdicos y arrítmicos, tenemos que irnos a los bloqueos auriculoventriculares. Entonces tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tenemos el bloqueo AB completo, que son las principales características de que los ruidos cardíacos sean arrítmicos y sean bradicárdicos. Sí, que el diagnóstico, aparte de la sintomatología que expresa el paciente, parte fundamental para hacer el diagnóstico de estas arritmias es el electrocardiograma. Entonces debemos tener claro cuando un paciente tiene un ritmo sinusal, cuándo es una bradicardia, si es una bradicardia, cuáles son las causas de bradicardia, si es una taquicardia, saber que está la taquicardia sinusal, pero si no es sinusal, mirar el otro contexto. Hay taquicardias de complejos angostos, hay taquicardias de complejos anchos, en fin, es un tema bastante diverso y que abarca muchas patologías, ¿sí?, que hay que revisar detalladamente. Entonces, por el día de hoy damos terminada la sesión ya terminamos los dos temas. Mañana nos vemos en la universidad para continuar. ¿Listo? 8 de la mañana. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.